Hola, soy Damarin Triago, estudiante del primer semestre de la carrera de Medicina de la Universidad Laica Loyola Alfaro de Manabí. En esta ocasión les hablaré sobre los huesos nasales, el vómer y el cigomático. Huesos nasales. Estos son huesos de la cara que, como podemos observar, se sitúan a ambos lados de la línea media, entre las apófisis frontales del maxilar e inmediatamente inferiores al borde nasal del hueso frontal. Como podemos visualizar, cada hueso nasal es una lámina ósea cuadrilátera, aplanada de anterior a posterior y más ancha y menos gruesa inferior que superiormente. Estos huesos presentan 2 caras y 4 bordes. En cuanto a la cara anterior, como podemos visualizar, es convexa en sentido transversal y en sentido vertical es cóncava superiormente y convexa inferiormente. Además, esta cara presenta en su parte media el orificio de un conducto que se abre en la cara posterior, que es aquel orificio vascular señalado en la imagen. Con respecto a la cara posterior, esta se encuentra muy accidentada, por lo cual presenta surcos destinados a vasos y nervios. Además, esta cara está recubierta superiormente de asperezas, por medio de las cuales el hueso nasal se une a la espina nasal del hueso frontal. En el resto de su extensión, esta cara, como podemos visualizar, es cóncava y lisa, y está cruzada en toda su longitud por el surco etmoidal. Y como punto más importante tenemos que por este surco pasa el ramo nasal externo del nervio etmoidal anterior. Ahora describiré los bordes que, como dije al empezar, son 4. El borde superior, el borde medial, el borde lateral y el borde inferior. El borde superior, como podemos observar, es dentado y se articula con el borde nasal del hueso frontal, medialmente a la apófisis frontal del maxilar. El borde medial, como se muestra en la imagen, es un borde grueso y rugoso, y este se articula con el hueso nasal del lado opuesto. El borde lateral se va a articular con la apófisis frontal del maxilar. Y el borde inferior, este tiene continuidad con el cartílago lateral de la nariz. Además, este borde presenta frente al extremo inferior del surco etmoidal una escotadura, que es aquella que podemos observar en la imagen. Y por esta escotadura pasan los ramos nasales laterales del nervio etmoidal anterior. Y para concluir con este tema, decimos entonces que el hueso nasal se va a articular con el hueso frontal, con el hueso etmoides, con el hueso nasal opuesto y con el hueso maxilar. Ahora hablaremos sobre el hueso vómer. Este hueso es una lámina vertical, media, delgada y aplanada transversalmente, que como observamos se sitúa en la parte posterior e inferior del tabique nasal, entre el hueso esfenoides, el maxilar, el hueso palatino y la lámina perpendicular del etmoides. Además, este es un hueso cuadrilátero y por lo tanto describiremos 2 caras y 4 bordes. Con respecto a las caras, estas son 2, una derecha y una izquierda, como se puede apreciar en la imagen. Dicha imagen es una visión anterior de un corte frontal de la cara. Estas 2 caras son generalmente planas y se encuentran cubiertas por una membrana pituitaria, pero a pesar de ello, estas pueden presentar desviaciones, volviéndose convexas o cóncavas. Cabe recalcar que ambas caras están cruzadas por surcos vasculares y nerviosos. El más marcado de estos surcos es el surco vomeriano, el cual sigue el borde anterior del hueso y corresponde al nervio nasopalatino. En cuanto a los bordes, este hueso presenta 4 bordes, un borde superior, un borde anterior, un borde posterior y un borde inferior. El borde superior se encuentra dividido en 2 láminas, denominadas como las alas del vómer, las cuales están separadas por un canal, y dicho canal se va a articular con la cresta esfenoidal. Entre esas 2 superficies óseas, como podemos observar, queda un pequeño espacio, denominado como conducto vómero-rostral o conducto esfenovomeriano medio, por donde pasa una pequeña arteria que va a irrigar al tabique nasal y al cuerpo del esfenoides. Es preciso recalcar que este borde tiene relación directa con el hueso etmoides y con el cuerpo del esfenoides. El borde anterior, como podemos observar, es oblicuo inferior y anteriormente. Desciende de atrás hacia adelante y se articula en la parte superior con la lámina perpendicular del etmoides e inferiormente con el cartílago del tabique nasal. El borde posterior, como observamos, este borde es delgado, libre y oblicuo inferior y anteriormente. Además, este borde separa los orificios posteriores de las cavidades nasales, o también denominadas como coanas. Y el borde inferior, este se va a unir al espacio que deja
tanto el hueso maxilar como la lámina horizontal del palatino, en lo que se conoce como la cresta nasal. Y finalmente entonces tenemos que el hueso vomer se va a articular con el hueso efenoides, con la lámina perpendicular del etmoides, con el hueso palatino y con los maxilares superiores. Ahora explicaré sobre el hueso cigomático o malar, el cual es un hueso par que, como podemos visualizar, se sitúa en la parte superior y lateral de la cara, lateralmente al maxilar. Este es un hueso cuadrilátero y aplanado de lateral a medial, y en él podemos observar dos caras, 4 bordes y 4 ángulos. La cara lateral, como podemos notar, es convexa y lisa y presenta el agujero cigomático facial del conducto cigomático temporal. Además, esta cara va a dar inserción a los músculos cigomáticos. En la zona superior al músculo cigomático menor e inferior a este el músculo cigomático mayor. En cuanto a la cara medial, como podemos apreciar, esta comprende dos segmentos. Un segmento anterior o articular, que es triangular y rugoso, por medio del cual el hueso cigomático se une al vértice truncado de la apófisis cigomática del maxilar. Y un segmento posterior o temporal, el cual es liso y cóncavo transversalmente, y este está en relación con la fosa temporal superiormente y con la fosa infratemporal inferiormente. Con respecto a los bordes, estos son 4. El borde antero superior u orbitario, el borde posterior superior o temporal, el borde antero inferior o maxilar y el borde posterior inferior o maseterino. El borde antero superior o orbitario, este es un borde cóncavo medial y superiormente, y este forma la parte infraorbitaria y lateral del reborde orbitario. Además de este borde, nace la apófisis frontal del hueso cigomático, como podemos apreciar en la imagen. Esta apófisis de forma cuadrangular es aplanada de lateral a medial. Su cara medial forma parte de las paredes lateral e inferior de la órbita. Su cara lateral pertenece a la fosa temporal y cerca de su borde anterior se observa el agujero cigomático orbitario del conducto cigomático temporal. El borde posterior de esta apófisis frontal se va a articular de superior a inferior con el hueso frontal, con el ala mayor del hueso efenoides y con el maxilar. El borde posterior superior o temporal, este borde forma el contorno de la fosa temporal y, como podemos visualizar, es un borde contorneado en forma de S, que brinda inserción a la fascia del músculo temporal. El borde anterior inferior o maxilar, este es un borde que coincide con el borde anterior del vértice truncado de la apófisis cigomática del maxilar. El borde posterior inferior o maseterino, este es un borde grueso, rugoso, y este brinda inserción al músculo masetero, tal como se muestra en la imagen. En cuanto a los ángulos, estos son 4. El ángulo superior, como podemos apreciar, este es dentado y se articula con la apófisis cigomática del hueso frontal. El ángulo inferior y el ángulo anterior, estos corresponden a los ángulos inferior y anterior del vértice truncado de la apófisis cigomática del maxilar. El ángulo posterior, este es tallado en bisel a expensas del borde superior. Además, como notamos, este es dentado y se articula con el extremo anterior de la apófisis cigomática del hueso temporal. Y para concluir con este tema, tenemos que el hueso cigomático se va a articular con el hueso frontal, con el hueso maxilar, con el hueso temporal y con el hueso esfenoides. Muchas gracias, espero hayan comprendido los temas tratados.